terremoto con una especie de realismo inquietante que es imposible de conseguir con una fotografía en 2 dimensiones y en cierto modo incluso trasciende algunos de los testimonios de primera mano que se hayan leído sobre el terremoto. Con eso en mente, ya era hora de comprobar si estas imágenes podrían trasladarse al mundo del vídeo y posiblemente proporcionar una nueva perspectiva en la recreación de D'Alessandro. Hemos creado un efecto 3D con las fotos de este libro. Hemos creado muchas capas que hemos introducido en el ordenador y podemos moverlas de un lado a otro de forma que tomen vida. Aquí tenemos la foto número 1 del libro, el ayuntamiento. Aquí está. Mírala. Es asombroso. Esto realmente te da una idea de cómo se debió de sentir. Es el tipo de cosas, el tipo de efectos que yo creo que deberían usarse para revivir historias humanas. Representa muy bien a San Francisco. Y aquí va con su efecto en 3D. Eso es genial. La yuxtaposición del arte, la vida y la destrucción es un elemento maravilloso. El arte imitando al terremoto. Sí. Esto es la calle Howard, una zona de preciosas casas victorianas. Y él aquí con nuestro efecto 3D. Estupendo, es genial. Se puede apreciar realmente lo hermosas que eran estas casas, con todos sus pequeños detalles. En esta fotografía se ve una casa, pero en esa de ahí se da uno cuenta claramente de que hay gente viviendo. Puede verse a la gente en el jardín. Mira esto. Sí, había 100.000 personas viviendo en campos de refugiados, pero algunos no quisieron ir allí. De modo que pillaron lo que encontraron y se hicieron una especie de refugio temporal. Y aquí está nuestro efecto en 3 dimensiones. Qué buena perspectiva tener el ayuntamiento ahí al fondo. Es difícil decir qué lugar es este, porque quitando ese, todos los demás edificios están desaparecidos, los que podrían ayudar a identificar el lugar, porque la destrucción fue total. Creo que lo que David Burjar hizo aquí fue extraordinario, pero vosotros lo habéis llevado un poco más lejos. Habéis usado la tecnología para profundizar en esto. Es decir, que conseguís la sensación de estar realmente en medio de la fotografía. Si uno se centra en los diferentes elementos, puede tener la sensación de absoluta destrucción. Parece que a estas personas las han soltado en mitad del infierno. Los rostros son más vívidos, así como la sensación de desolación. Este es un material muy potente, y creo que este es el propósito de este tipo de trabajos. Intentar revivirlo de la mejor manera posible. La misión era muy simple: ayudar a James D'Alessandro a recrear los últimos momentos del terremoto de San Francisco. Pero hacerlo estaba resultando ser casi tan complicado como la propia historia. Afortunadamente, el historiador se puso en contacto con un montón de expertos para que pudiéramos conocer todos los detalles con exactitud. Y en este momento, de vuelta a Los Ángeles, D'Alessandro tenía que repasar el trabajo realizado hasta entonces. Estas son las planchas que hemos diseñado para la recreación y destrucción del ayuntamiento. Debió de tener exactamente este aspecto, porque eran las 5:12 de la mañana, el momento del paso de la noche al día. Esto es el ayuntamiento antes. Y entonces empieza el terremoto y la torre empieza a bailar, ¿verdad? Sí, cuando el edificio empieza a moverse y cambia su forma, lo primero que pasa es que las ventanas explosionan. Eso es, entonces empieza a resquebrajarse y la fachada empieza a caer, se desprende un buen trozo. Sí, las cornisas. Es cuando empieza a abrirse un poco, porque no puede soportar todo el peso ahí arriba. Y es que estamos hablando de cientos y cientos de toneladas. Eso es. Cayendo al suelo. Y cayeron también trozos bastante grandes. Y por fin la sacudida se detiene y cae una última pieza de aquí y se hace añicos contra el tejado. Sí. Y el polvo. Hay que meter polvo. Sí. Nubes y nubes de polvo. Estas imágenes tomarán vida gracias al poder de la animación por ordenador. Después sacaremos alternativamente imágenes del exterior del ayuntamiento y del interior de las celdas. Pero contar la otra parte de la historia, lo que sucedió dentro de la cárcel, requerirá filmar con imagen real. Esta es la única foto que hemos podido encontrar de las celdas de la cárcel. Se construyó en la década de 1890 y era sobre todo un centro de detención. Aquí traían a borrachos, mendigos y pequeños delincuentes. Debía de ser terriblemente oscura, húmeda y maloliente. Parece como algo sacado de Edgar Allan Poe. Hemos buscado en todas partes una cárcel parecida a esta. ¿Tienes alguna idea de dónde podríamos filmar? Creo que vais a tener que cavar mucho para encontrarla. Tras innumerables llamadas telefónicas y búsquedas en Internet, la carrera por encontrar un escenario tuvo una extraña meta: el Museo de Historia de Hollywood.
Aquí se exhibe el plató completo de la cárcel de la oscarizada película El silencio de los corderos. Con una pequeña ayuda de los decoradores y unos sutiles cambios en la estructura, el hogar hollywoodiense de Aníbal se convertirá en la cárcel del ayuntamiento de 1906. Repasando algunas de las fotos de las celdas de la cárcel del ayuntamiento, resulta que es bastante sorprendente lo parecidas que son a este plató. Hará falta poquísima decoración para recrear 1906. Naturalmente tendremos que dejar esta parte fuera de la filmación, la famosa celda de Aníbal Lecter. ¿Estás asustada? Lo estuve la primera vez que vine aquí. Fue escalofriante. Es escalofriante. Entonces yo vine sola y estaba bastante vacío. Es alucinante lo realista que parece, ¿verdad? ¿La celda de la cárcel? Sí. Todos los aspectos de la producción estaban en pleno apogeo. El plató no era el único que había que adornar y disfrazar. También había que hacerlo con los actores. Había 4 personas en la cárcel de los sótanos del ayuntamiento cuando se produjo el terremoto. El departamento de vestuario trabajaba rápidamente para vestir a los 3 detenidos y a la gente con los atavíos adecuados. ¿Qué número de pie calzas? Un 44. Bien, pues cuando te pongas esto, vamos a jugar a ponerte un poco más sucio. Nos encontramos en el Museo de Hollywood y utilizaremos todos sus recursos. Para que todo sea correcto, una maquilladora pone barbas y bigotes y todos esos pequeños detalles para que podamos conseguir una sensación de realidad. El equipo de efectos especiales sabe que durante un terremoto pasan más cosas que las veras sacudidas. Hay que crear detalles como las lámparas que se balancean y los cascotes que caen. Es el mortero que está saliendo entre las grietas. Solo unos cuantos trozos que caen y polvo, mucho polvo. Esto es un secreto patentado de Hollywood. Un ventilador y una máquina de humo para crear el polvo. ¿Cómo vas a simular exactamente este terremoto? Cada una de estas lámparas está atada a unos cables. Y tenemos también cubos con cascotes. Así que lo único que tenemos que hacer es tirar de esta cuerda y todo ese material caerá. Exacto. El director de fotografía, Wes Dorman, va a utilizar lo último en tecnología cinematográfica para crear los temblores del terremoto. Este es un aparatito genial que se llama sacudidor de imágenes. Básicamente son 2 motores que manejan una lente que está en la parte de aquí. Se pone delante de nuestra lente y con esta caja de aquí podemos controlar la frecuencia y la intensidad. Así podemos simular temblores pequeños o terremotos grandes sin necesidad de mover la cámara ni la lente. Y eso crea la vibración que vemos en cámara. Con esto se hace también la vibración de alta frecuencia, que sería imposible de crear moviendo la cámara con la mano. ¿De dónde van a salir los cascotes? ¿Dónde tenemos que mirar? De las 2 lámparas de atrás. Jeff, empieza a mover las lámparas, por favor. Vamos allá. ¿En qué momento quieres que me levante? Yo diré temblor, reacción de los policías. Ellos reaccionarán y te diré, Graham, levántate. Te levantas y te acercas a los barrotes, ¿vale? Con todos los efectos y actores en su sitio, ¿Entendido? había llegado la hora de recrear el terremoto de 1906. Bueno, chicos, vamos a rodar esto. Necesitamos silencio. Cámara, acción. Y acción. Estás mirando adelante. Acción. La acción se repitió una y otra vez Eso es así. hasta que se filmaron todos los ángulos de cámara necesarios. 3, 2, 1, terremoto. Tíralo. Mira alrededor, Robert. Puedes deslizarte un poco hacia el suelo, Graham. Robert, déjalo un momento. Estate ahí quieto. Estroboscopio. Algo menos de suciedad, un poco menos. Y el apagón. Que sigan moviéndose esos cubos. Y el terremoto se para. El terremoto se para. Parad el terremoto. Levántate, Robert. Bien. Eso es. Y corten. Bien, creo que lo tenemos. San Francisco, 1906.
James D'Alessandro nos ha mostrado los muchos y complejos aspectos del peor terremoto de la historia de los Estados Unidos. Y su equipo de documentalistas de Hollywood ha conseguido con éxito guionizar y filmar la acción necesaria para contar la historia del colosal acontecimiento. Pero quedaba aún una pieza del rompecabezas, casi tan importante como las imágenes: el sonido de la tragedia. Bueno, vamos a probar esto para que puedas oír algunos de los elementos. El montador de sonido Robert Erickson ayuda al historiador. Nos han dado este sismógrafo que muestra la intensidad de la sacudida y estamos intentando hacer coincidir el sonido que oímos, lo que el sismógrafo nos está mostrando. En este momento, más o menos, los edificios empiezan a resquebrajarse y aquí tenemos estos ruidos de madera que se parten. Es el sonido de las vigas y las columnas partiéndose. Una vez lo describí como el sonido de 10.000 cajas de embalaje abriéndose simultáneamente. Ahí tenemos vigas y columnas rompiéndose y presionando contra los clavos. Es un material fabuloso. Tengo un montón de cristales rompiéndose. Es de una longitud absolutamente increíble. Es interminable. Y a medida que los edificios son golpeados y el terremoto continúa, la energía y la fuerza no hacen más que crecer y añadirse al balanceo y resquebrajamiento de los edificios. Y va creciendo cada vez más. Con eso, todo estaba en su sitio. Tras unos pequeños retoques de última hora en el montaje, D'Alessandro estaba preparado para ver si el relato histórico quedaría por fin completo. Habían hecho falta meses de trabajo con expertos que cubrieran todos los posibles detalles para llegar a este momento. ¿Se mostraría por fin uno de los peores desastres naturales de los Estados Unidos de una manera nunca vista antes? Hemos pasado mucho tiempo montándolo todo y tenemos los dedos cruzados con la esperanza de que tú le des el visto bueno definitivo. Me gusta lo que he visto hasta ahora, así que tengo muchas ganas de verlo completo. Bien, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Allá vamos. Ahí está la pausa. Están paralizados. No saben lo que está pasando. Y el suelo seguía moviéndose un poco, o sea que no era algo estable. ¡Pum! Ahí va el segundo. Oh, sí, las esquinas se caen. Y se hacen añicos contra la calle. No me puedo imaginar un lugar más terrorífico que ese sótano cuando todo empieza a golpearte. Era como estar en una tumba. Y las dos mujeres se desmayaron. Eso pasó realmente. No estaban heridas, pero estaban tan aterrorizadas que se desmayaron. Esto es lo que sucedió un poco más tarde. Los agentes de servicio regresaron con linternas y bajaron al sótano y tuvieron que abrir las puertas a golpes para poder sacar a aquellas mujeres de allí. Todavía no habían recuperado el conocimiento, claramente, de que hay gente viviendo. Puede verse a la gente en el jardín. Mira esto. Sí, había 100.000 personas viviendo en campos de refugiados, pero algunos no quisieron ir allí. De modo que pillaron lo que encontraron y se hicieron una especie de refugio temporal. Y aquí está nuestro efecto en 3 dimensiones. Qué buena perspectiva tener el ayuntamiento ahí al fondo. Es difícil decir qué lugar es este, porque quitando ese, todos los demás edificios están desaparecidos, los que podrían ayudar a identificar el lugar, porque la destrucción fue total.
Creo que lo que David Burjar hizo aquí fue extraordinario, pero vosotros lo habéis llevado un poco más lejos. Habéis usado la tecnología para profundizar en esto. Es decir, que conseguís la sensación de estar realmente en medio de la fotografía. Si uno se centra en los diferentes elementos, puede tener la sensación de absoluta destrucción. Parece que a estas personas las han soltado en mitad del infierno. Los rostros son más vívidos, así como la sensación de desolación. De este libro. Hemos creado muchas capas que hemos introducido en el ordenador y podemos moverlas de un lado a otro de forma que tomen vida. Aquí tenemos la foto número 1 del libro, el ayuntamiento. Aquí está. Mírala. Es asombroso. Esto realmente te da una idea de cómo se debió de sentir. Es el tipo de cosas, el tipo de efectos que yo creo que deberían usarse para revivir historias humanas. Representa muy bien a San Francisco. Y aquí va con su efecto en 3D. Eso es genial. La yuxtaposición del arte, la vida y la destrucción es un elemento maravilloso. El arte imitando al terremoto. Sí. Esto es la calle Howard, una zona de preciosas casas victorianas. Y él aquí con nuestro efecto 3D. Estupendo, es genial. Se puede apreciar realmente lo hermosas que eran estas casas, con todos sus pequeños detalles. En esta fotografía se ve una casa, pero en esa de ahí se da uno cuenta. Terremoto con una especie de realismo inquietante que es imposible de conseguir con una fotografía en 2 dimensiones, y en cierto modo incluso trasciende algunos de los testimonios de primera mano que se hayan leído sobre el terremoto. Con eso en mente, ya era hora de comprobar si estas imágenes podrían trasladarse al mundo del vídeo y posiblemente proporcionar una nueva perspectiva en la recreación de D'Alessandro. Hemos creado un efecto 3D con las fotos.